¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial sobre lo acontecido ayer, las elecciones para este nuevo Consejo Constitucional. Estamos aquí con Mónica Rincón y también con nuestros invitados de inmediato. Sí, en una jornada además súper importante la de ayer, con un 84,9% de participación, en que los republicanos tuvieron un triunfo que los adjetivos pueden ser muchos, pero aplastante por lo menos, porque ellos logran, de 50 consejeros, logran con la corrección de hoy día, da a conocer en el norte del país, 23 puestos en el Consejo, más que doblan a Chile Seguro. Y por supuesto se alejan muchísimo también del oficialismo. Así que tenemos mucho que conversar y debatir, así que presentamos a nuestros invitados. Triunfadora en la región metropolitana, felicitaciones, Gloria Hart, que además es presidenta de Evópolis. Muchas gracias. ¿Sorprendió, no, con el triunfo? ¿Era difícil? Pero yo me tenía fe. Tenía fe, muy bien. Sí. José Mesa también, panelista. Hemos venido muchas veces a nuestro programa. Pero vicepresidente de Republicanos, bienvenido también aquí se debate. Muchas gracias por la invitación nuevamente acá a este espacio. ¿No le cabe la sonrisa? Sí, que me gusta debatir. Sí, no, pero además me refiero que por ayer no le cabe la sonrisa. Sí, pero también hay que tomarlo con la responsabilidad que esto implica. No, yo creo que una votación como esa no es para que uno se vuelva loco, lo vamos a analizar por supuesto, como que 3.300.000 chilenos piensan exactamente como nosotros, no se trata de eso. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Cómo interpretan los resultados? Yo creo que es una suma de factores, cada factor individualmente considerado no explica el resultado de ayer, pero esta suma sí. Yo creo que en primer lugar, por supuesto, el gobierno del presidente Boric explica mucho. Un gobierno que no ha sabido conectar con la urgencia de los chilenos, algo que nosotros hemos denunciado mucho. En segundo lugar, también yo creo que el hecho de no haber pasado por una instancia revalidadora a nivel plebiscitario de esta instancia también generó un hastío, un rechazo. Y en tercer lugar, que ahí es donde sí uno puede sacar algunas cuentas y que ver qué pesa más, qué pesa menos, la consistencia en el tiempo de la postura de los republicanos. Mira, hay una... Cristian Valdivieso decía lo siguiente: republicanos deberán asumir desde ya que su votación, más que por ellos, es contra otros. Hay un factor también de contra. A ver, la política siempre, cuando hay opciones, cuando no votan por uno es porque no votan por el otro. Y encuentro que de repente ese tipo de análisis pueden ser demasiado superficiales. Por supuesto que cuando hay opciones en la mesa, al escoger una es porque descartaste las demás. Y quienes fueron descartados, por así decirlo, por la ciudadanía, ellos tendrán que hacer ese análisis. Nosotros hacemos el análisis de por qué dentro del ese pool de opciones, éramos 5 listas, los republicanos fuimos escogidos por una mayoría, yo diría, bastante contundente de la ciudadanía. Ahora, bien interesante eso, Gloria, porque me imagino que hoy día ha sido un día de mucha conversación, mucho comentario al interior de los partidos que históricamente dominaban el área de lo que podríamos denominar la derecha y la centro-derecha, y que de pronto ven como un partido que tiene 1 año y medio de existencia legal, pasa por los palos y bien. ¿Cómo se entiende eso? Sí, por supuesto que hay mucho análisis, mucha discusión interna que está todavía a nivel de cada uno de los partidos. Todavía no hemos tenido una reunión los 3 presidentes de partidos para discutir las conclusiones que cada uno obtiene. Y todos los sondeos sí nos anticipaban que Republicano iba a tener una mayoría, que iba a tener una votación importante, no de la magnitud que vimos. Y las razones, yo coincido contigo, que pueden ser diversas. Una, por ejemplo, es que ellos sintonizaron mucho en la campaña con una sensibilidad de las personas respecto a la seguridad pública. Y yo creo que esa promesa de resolver el problema de la seguridad pública caló hondo. Y ahora, pero es una promesa que se dice que se va a hacer con la Constitución y que hoy día, por ejemplo, Luis Silva reconoce que no tiene mucho que ver con la Constitución. Independientemente de eso, el discurso era ese. Está bien, pero es justo porque de todos los sectores políticos nos prometieron a los chilenos que nos iban a ayudar a terminar con el tema de la delincuencia vía una Constitución. Ahí yo creo que es importante que hagamos una precisión.
Nosotros fuimos desde un comienzo, desde la noche del 15 de noviembre del 2019, reacios al cambio constitucional porque siempre sostuvimos que no era la forma de enfrentar las urgencias que vivía nuestro país. Y cuando nosotros hablamos de delincuencia, de narcotráfico, de terrorismo en la franja, en los distintos espacios que nos tocó participar durante esta campaña, decíamos que este proceso estaba desviando esa atención. Nosotros en ningún momento dijimos como que, y de hecho lo decíamos, la Constitución no es la panacea a los problemas, a todos los problemas. Va a servir, por supuesto, yo creo que sí hay instancias constitucionales en donde nosotros podemos generar algunos avances, pero de ahí a creer que a través de la Constitución se va a solucionar y se va a acabar la delincuencia en Chile, no es así, es algo que nosotros siempre hemos sostenido. Oye, hay una cosa bien interesante, yo la planteé ayer en el programa que tuvimos de Tolerancia Cero Especial, y que se las quiero plantear a ustedes. Yo viendo hoy día las últimas 5 elecciones, o sea, toda la concertación y las últimas 5 elecciones, tú tienes el periodo de la concertación desde el 90 hasta que termina con la llegada de Sebastián Piñera I, es de una consistencia, si tú quieres, en términos de tiempo, como no se había dado prácticamente en la historia chilena. Y a partir de ahí, todo es pendular. Aparece Michelle Bachelet I, pero la reemplaza Sebastián Piñera I. Vuelve el votante a creer que no, hay que darle la oportunidad a Michelle Bachelet II. No, en realidad hay que dársela a Sebastián Piñera. Y cuando Sebastián Piñera va a irse, quien llega es Gabriel Boric, que es otra vez la izquierda en este caso, ahí, y suceden cosas. Tienes un movimiento constitucional que mayoritariamente por paliza lo pide la ciudadanía en un plebiscito de entrada y da la impresión de que, ya, qué sé yo, la convención, o algunos convencionales, no todos, creen de que esto es un chip libre para hacer relativamente cualquier cosa, viene el plebiscito de salida y vuelta el péndulo para el otro lado. Y después aparece esta nueva situación donde tú ves el rechazo de la propuesta de la convención y ahora aparece un consejo que nadie lo podría haber siquiera hipotetizado hace 3 o 4 años atrás. ¿Cómo se entiende esa situación donde da de pronto la sensación que la próxima elección estamos todos expectantes porque en una de esas se vuelve el péndulo para el otro lado de nuevo? Mira, en algunos casos yo creo que tiene que ver la esperanza, el hecho de que hay algunas ofertas que no han sido gobierno, por ejemplo. Y las personas dicen, démosle la oportunidad, por ejemplo. Y eso se confunde un poco, porque la elección, en este caso, del Consejo, no es una elección presidencial, no es una elección de un gobierno, pero la tendencia de las personas es a entender las elecciones como eso. Entonces yo creo que son procesos de harta complejidad, digamos. Y para analizarlo no es tan fácil. Cuando aparece esta opción que no ha sido gobierno, que ofrece una alternativa nueva, pareciera que hay una tendencia espontánea a darle preferencia, darle la oportunidad. ¿Cuánto podría Pasó, por durar ejemplo, con el gobierno del presidente Boric. ¿Y cuán permanente podría ser esto? ¿O podría ser corta la luna de miel de republicano? Bueno, veamos lo que pasó con el Frente Amplio. El Frente Amplio hizo la promesa, mayoritariamente, muy mayoritariamente, las personas le dieron la confianza y con la guitarra en la mano la situación empezó a verse mucho más complicada. Entonces yo creo que ese va a ser, en parte, un desafío importante de republicano. Pero la prueba va a ser es tomar la responsabilidad de esa confianza que la gente le dio. Sí, pero la pregunta es si la prueba va a ser cuando eventualmente lleguen al gobierno, si es que esto es así, o ya. No, ahora. ¿O ya el Consejo cree que va a ser una prueba importante para republicanos? Yo creo que sí, justamente por el mensaje con el que sintonizaron con la mayoría de las personas. Mi impresión es que en esta campaña no hubo una discusión ideológica, por ejemplo, en el caso de republicanos particularmente, que tienen una ideología bien clara, bien marcada, las posturas valóricas. Eso no estaba en la campaña. Lo que primó fue el tema de la delincuencia y la inoperancia del gobierno. Eran temas con los que las personas sintonizaron rápido. Entonces yo creo que una vez en el lugar y con la responsabilidad es importante ver
cómo reaccionas o cómo le devuelves el mensaje a los votantes. Y eso genera un escenario que es de difícil predicción. Y cuando la promesa ha sido muy alta, que eso fue como al extremo en el caso de Frente Amplio y de la coalición que gobierna ahora, puede producir desilusión si no hay una reacción rápida a lo que realmente las personas esperan que ocurra. Sí, a ver, yo creo que en la comparación entre el Partido Republicano y el fenómeno del Frente Amplio no es acertada por muchas razones. Somos muy distintos no solo en el fondo, en lo que nosotros proponemos, sino que también en los estilos. Nosotros siempre hemos denunciado, por ejemplo, que el Frente Amplio, muchos de sus dirigentes, y ni hablar del propio presidente Boric, llegaron a instancias de poder a través de métodos que nosotros calificamos de más o menos, dependiendo de cada una de las circunstancias, violentos. Las tomas universitarias, por ejemplo, las marchas que terminaban en desmanes, el mismo acto, por ejemplo, el presidente Boric en su momento sacando cual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a los militares de las calles. A nosotros nunca nos vas a ver haciendo eso. Entonces, de partida, la forma en que nosotros hemos llegado hoy día a estar en la posición en la que estamos es totalmente distinta. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que también es importante recalcar que los republicanos, si bien tenemos una vida corta, no tanto como sugiere Fernando, tenemos 4 años desde que tenemos existencia legal, y en esos 4 años hemos pasado por todos los estados posibles. Pasamos en una elección en la que fuimos en conjunto con Chile Vamos, en que presentamos muy pocos candidatos, y candidatos militantes del partido prácticamente no salieron. Enfrentamos momentos de impopularidad bastante severos. Fuimos de los pocos que estuvimos, por ejemplo, por el rechazo en el primer plebiscito. Evópoli estuvo en ese momento por el apruebo en ese plebiscito. Pasamos, por así decirlo, por una travesía de impopularidad, y en cada uno de esos momentos nosotros nos mantuvimos firmes y no hemos cambiado. Y te voy a hacer con una cosa, Fernando, porque ya vi que estabas levantando la mano. Sí, te quiero hacer una pregunta. Sí. Hay una gran diferencia, sobre todo entre los republicanos y el Frente Amplio. Nosotros llegamos al Congreso hoy día, los que estamos en el Congreso, con ideas claras que han sido mantenidas dentro del Congreso, incluso con costos. Hay una diputada que nosotros sacamos de la bancada por votar en contra de una cuestión que era una convicción durante la campaña, que eran los retiros. En cambio, el Frente Amplio llegó al gobierno aprobando retiros y hoy día se lo están negando a la gente. Entonces, hay una diferencia enorme entre lo que hace... lo mismo con el candidato que está acusado y que tuvo una sanción legal por haber tenido un acto de connotación sexual con una mujer arriba del bus? Si amerita, por supuesto, se lo está resolviendo hoy día la instancia interna del partido. Es una cuestión que debiese resolverse en los próximos días. Yo lo que espero... amerita, porque está la sentencia judicial. Él dice que no conocía a la mujer y que aceptó para terminar el tema legal, pero en lo concreto, frente a tribunales, aceptó responsabilidad y recibió como salida alternativa no acercarse a la víctima en X tiempo. Claro, eso es una situación que nosotros hasta el día viernes, que esto se supo, efectivamente no conocíamos, y por lo tanto, para poder tomar una resolución con responsabilidad, como siempre lo hacemos, tenemos que estudiar como corresponde, pero que no les quepa ninguna duda que nosotros, cuando veamos, en este caso, en el caso de los consejeros, como ha sido en el caso de los diputados, y tengamos que tomar decisiones difíciles, no lo digo solo por el caso de la diputada que votó a favor de los retiros, sino también, por ejemplo, el caso del diputado que golpeó a otro colega dentro del hemiciclo. Nosotros, en la medida que teníamos los antecedentes suficientes para tomar una decisión con responsabilidad, no basta con la sanción del tribunal, con la justicia, no basta con lo que ya determinó la justicia para que tengan los antecedentes. Esa es la razón por la que el partido, las instancias internas, están hoy día resolviendo esa situación. Hoy día no me corresponde a mí adelantar un juicio al respecto. Lo que yo sí les puedo asegurar es que no vamos a claudicar en nuestro camino por hacer las cosas bien y por mantener la unidad dentro de las bancadas. José, déjame hacerte una pregunta, y también a Gloria, sobre qué significa para ustedes. Voy a hacer la pregunta aquí y después a la Gloria. ¿Qué significa para ustedes un éxito en aquello que acaba de ocurrir, que es la confección del Consejo Constitucional? Uno podría decir, a ver, el mandato del Consejo Constitucional es sacar una nueva Constitución. Por lo tanto, el éxito sería que se aprobara una nueva Constitución. Ustedes, como republicanos, van a trabajar con el objetivo de que, encabezando ese Consejo con la numerosa cantidad de personas que tienen ahí, busquen que se cambie la Constitución anterior y se busque sacar una nueva, ahora con este nuevo Consejo. ¿Ese es el signo del éxito del Partido Republicano en el Consejo?
No necesariamente. De hecho, nosotros, tal como lo planteamos con el primer proceso, yo me acuerdo que se decía, como ganó 80%, 78% el apruebo en esa entrada, es evidente que se va a aprobar una nueva constitución y que va a tener los ribetes al menos de centro izquierda, porque tenía una mayoría considerable. Nosotros dijimos, ojo que aquí todo puede cambiar. En el transcurso de un año cambió todo. ¿Okay? Tuvimos un presidente que estaba por esa nueva constitución y que finalmente tuvo que enfrentar una derrota bastante contundente el 4 de septiembre. Y por lo mismo hoy día nosotros no podríamos decir si es que el apruebo o el rechazo en diciembre es un triunfo para nosotros. Para nosotros lo que significa un triunfo es que seamos capaces de, en esta instancia, y en eso comparto el análisis de Gloria, seamos capaces de, en primer lugar, convencer a los chilenos de que las ideas que nosotros proponemos son las mejores, son las que tienen que estar en una constitución, y en segundo lugar, también escuchar y representar lo que los chilenos hoy día quieren. Por eso yo también partía señalando, uno no puede creer que esos 3.4, ahí vi la corrección después, 0.4 millones de chilenos piensan exactamente como los republicanos pensamos. Hay muchas razones que explican ese resultado y por eso tenemos que enfrentarlo con un poco más de humildad que la que se enfrentó en un principio. ¿Y tú, Gloria, qué dices que es el signo la medida del de éxito? Sí. Es una constitución legitimada por la votación mayoritaria de la población. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, ese es el encargo que se nos ha hecho, el plazo está puesto para llegar, para converger todos y por eso para nosotros un desafío muy importante es tratar de ser un puente entre la izquierda y la derecha más conservadora, de la cual quedó conformado este Consejo Constitucional. Y creo que va a ser necesario hacer un esfuerzo para unir las partes, porque las posturas son bastante distintas, al menos en el discurso. Pero tú estás pensando preliminar. en una nueva constitución. Estoy pensando en tomar algunas cosas que, por ejemplo, uno puede rescatar del proceso 2022 que quedaron muy mal resueltas, pero que son temas importantes, como la igualdad de género, como la descentralización, el desarrollo sustentable, por ejemplo, y la participación ciudadana. Perdón, eso sí, es tenemos Gloria que dijo una cosa hoy día, rescatarlo. Silva, en CNN Chile, en entrevista Sí. con Matilde Burgos, dijo que, y quiero saber si ambos coinciden o no, dijo que esta constitución que iban a escribir iba a ser muy parecida a la actual y que de hecho las 12 bases mantenían íntegra la arquitectura constitucional y que dado el plazo que tenían además, que era corto, mientras más se pareciera a la actual constitución, mejor. Primero, para que tengas la reacción de José, Gloria, ¿es así? ¿Quieren que sea lo más parecida posible a la actual? ¿Va a ser muy parecida a la actual? O sea, nosotros vamos a buscar que las ideas que son buenas de esta constitución se mantengan No, en la actual. sí, yo sé, pero Por eso lo podrían decir todo, Sí. pero quiero saber si Es específicamente... que a eso voy. Nosotros que estábamos y no fuimos parte de este proceso, que consideramos que no había que cambiar la Constitución, sino que reformarla, es evidente que vamos a buscar replicar la mayor parte de aquel contenido que consideramos positivo, se mantenga en la O Constitución. sea que va a ser muy parecida a la actual Constitución. Si Para ustedes nosotros una buena dependen. Constitución sería muy parecida a la actual, con reformas profundas en algunos temas. Gloria, ¿y a ti te parece que es una buena descripción que sea lo más parecida posible a la actual? No, yo creo que la Constitución actual, más que lo que dice, es lo que no dice. Y yo creo que hay que hacer bastante trabajo para incorporar estos temas nuevos, que la actualicen, que muestren una visión del país hacia el futuro, que nos preparemos para cosas que no han estado en la discusión pública y tienen que resolverse también en el nivel de la Constitución. ¿Van a topar, por ejemplo, en el tema de los derechos reproductivos, por ejemplo, que ya han dicho desde republicanos que no debieran estar en la Constitución, o en qué otros temas, como por ejemplo igualdad de género, va a haber ahí una discusión? ¿Representan valóricamente cosas distintas, Gloria? Yo creo que representamos cosas distintas. En eso ha sido bastante claro cada uno de los grupos en sus planteamientos. Yo también coincido con que, por ejemplo, aborto libre o ese tipo de definiciones no debería estar en la Constitución, pero sí debería abordarse como un tema a través de leyes. Ya está el aborto en 3 causales, pero creo que hay otros temas, por ejemplo, igualdad de género, que sí debieran estar en esta discusión. ¿Se acaba, a juicio de ustedes, la lógica de Estado social de derecho? No, es que eso es
está en las 12 bases. Sí, pero las bases, yo sé, pero las bases han sido cuestionadas también. Pero son mandatorias. Han sido cuestionadas Sí. y yo creo que eso es uno de los puntos en que va a haber más discusión. A eso me Porque refiero. ¿Cómo Hay se, discusión. cómo se No es el define el Estado- Estado social No es el de... Estado social de Y ahí hay derecho, una cosa, perdón. ahí hay una cosa, Laura, porque tú en un momento también ahora señalabas que nuestra campaña había sido solo centrada en la seguridad, en la crisis de seguridad que vivimos, pero nosotros también dejamos súper claro que para nosotros el mejor modelo de Estado es el Estado subsidiario. Y eso es una definición política súper profunda. Es la columna vertebral del Estado, del modelo de país que nosotros estamos proponiendo, y ahí se notaron las diferencias entre lo que proponía Chile Seguro, en este caso Chile Vamos, y lo que proponíamos nosotros. Lo que sí yo creo que es ¿Cuál importante... es la diferencia para ustedes, para que la gente entienda en sus casas, entre... A ver, porque el Estado subsidiario es el Estado que actúa solo cuando el privado no puede hacerlo, no quiere hacerlo. o lo hace mal. Bueno, O lo hace, sí, tú Sí, puedes. eso es tú una- puedes- esa es parte de la puede ser una definición. forma de castigo al privado que lo hace claro, mal, es verdad. pero generalmente reglamentando. generalmente se piensa, como Pero- dice la Mónica. pero no es que, ojo, que no es una forma de castigo, es porque el No, Estado que subsidiario... entra con sanciones Sí. cuando lo hace mal. Pero que no, pero no fiscaliza. solo con sanciones. Yo pienso que muchos de los defensores del Estado subsidiario no han sabido, en primer lugar, explicarlo y en segundo lugar, no han sabido aplicarlo. El Estado subsidiario implica que, como ponemos a la persona en el centro, el Estado entra con toda la fuerza que sea necesario cuando así se requiera. Por Claro, ejemplo, pero, para mí... pero la primera iniciativa la tienen los privados. Quisiera entonces, porque yo creo que la gente más o menos entiende la idea del Estado subsidiario, pasa es que hay- pero nos gustaría saber qué piensan ustedes para que Gloria Ahí, también lo vea. sí. El Estado social de derecho, ¿cómo lo definen ustedes? Porque es una de las bases. Pero la discusión ahí va a estar en el alcance, Ya. no en la definición, porque uno podría decir el Estado social de derecho converge perfectamente con un Estado subsidiario activo. Por ejemplo, Pero con el apellido yo coincido activo. en el sentido con el apellido activo, que es el Estado que interviene cada vez que es necesario defender los derechos de las personas y resguardar su interés. Y a mí me tocó como ministra y con esta Constitución darle mucho más poder al Estado para regular, por ejemplo, los contratos del área licitada de Transantiago. Mucho más. Quedó controlando el Estado los activos estratégicos. Y eso como una opción que nos pareció necesaria para proteger el interés de las personas. Pero tú crees. Pero Gloria, cuando hablas del Estado social, empieza una discusión distinta. El Estado social que nosotros, por ejemplo, interpretamos como un Estado que resguarda el interés, que protege, que entrega servicios y prestaciones sociales a todas las personas, por ejemplo, salud pública, educación pública y también privada, y la persona elige quién es su prestador. En la izquierda, y mientras más a la izquierda te vas, la definición apunta a que el Estado es el prestador único. Entonces, el Estado es el único que provee salud, el único que provee educación, el único que administra los fondos de pensiones. En Pero eso ya nuestra muy lectura, a la izquierda, porque en general lo que hemos no escuchado tan a es la que izquierda, existan los no dos tan a la sistemas. izquierda. El proyecto, por ejemplo, de pensiones que está mandando el gobierno propone una administradora de pensiones única del Estado y no deja que haya formas distintas de administración y que sea la persona Para una la que parte elija de los fondos, si quiere, para el 6% sí, adicional, para lo sí, otro se mantiene el sistema mixto. pero lo que quiere es un administrador público pero, y eso a ver, es que eso es interesante lo que estás planteando, porque hay situaciones que están pasando ahora. sí. Por ejemplo, te voy a poner dos que son noticia. Se anunció una empresa nacional del litio. Y hay privados que tienen concesiones y que hacen el litio. Teóricamente, perfectamente podrían levantarse y decir, perdona, el Estado no se puede meter a competir con nosotros, invocando el principio de subsidiariedad. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, eso, Fernando? Esa es la razón por la que nosotros, por ejemplo, nos hemos opuesto, una de las razones, a que exista una empresa nacional del litio, que exista, por así decirlo, un monopolio estatal en esa y en otras áreas. El problema de confundir lo que es el Estado social de derecho con el Estado subsidiario, pensar que de alguna manera teórica se pueden conciliar, nos lleva a discutir, y yo creo que esto le puede despertar algunos temores a personas mayores que yo,
a discutir esa antiquísima discusión que había sobre las áreas de la economía. Entonces, yo creo que no podemos caer nosotros en eso y decir, no, esta área de la economía es del Estado, esta es de los privados, y así vamos a tener un Estado social de derecho que además es subsidiario porque no se explica, no se entiende. Ojo que la empresa nacional del litio no implica un monopolio estatal, se supone que es en convivencia con las empresas privadas, hago la salvedad. De hecho, tienes hoy día Codelco y tienes un montón de empresas privadas. Pero una pregunta, más allá de que si están de acuerdo o no con la empresa nacional del litio, eso lo estoy precisando. Una pregunta, hoy día Rojo Edwards, para quien no sepa, senador republicano, dijo que van a ir al Tribunal Constitucional por el royalty. Quisiera preguntarte por eso, José, y además, si es que, como lo ven ambos, si es que se endurece republicanos y la posibilidad de que se tramiten cosas como royalty, reforma tributaria, ¿se pone más difícil la pista para el gobierno? A ver, lo primero es que la definición de ir al Tribunal Constitucional no es algo que por lo menos nosotros como bancada todavía tengamos claro. No es una definición, probablemente sea una idea del senador Edwards que habrá que conversar y discutir, no es algo que tengamos zanjado. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro tono respecto al gobierno? Va a ser el mismo que hemos mantenido. No nos vamos ni a endurecer más, ni nos vamos a emblandecer más, si que existe la palabra, me perdonarán. Pero vamos a mantener el mismo estilo, el mismo tono. ¿Por qué? Porque creemos que lo que hoy día nos ha puesto circunstancialmente, y en eso yo comparto el análisis que muchos hacen, que esto puede desvanecerse en el tiempo, lo que nos ha puesto acá, creemos nosotros, más allá de las circunstancias externas, referente a lo que nosotros hacemos, es nuestra consistencia y nuestra coherencia. O sea, sería un no a la reforma tributaria, no al royalty, no a la reforma de pensión y no a la reforma de salud. En los términos que lo ha planteado el gobierno, un no. Pero la reforma tributaria en todos los términos, porque han dicho que no quieren subir ningún impuesto. De hecho, lo conversamos acá en un debate. O sea, nosotros lo que hemos planteado es que el gobierno no puede pretender que una reforma tributaria necesariamente implique solo subir impuestos. También se podrían bajar impuestos de otro lado, y mientras el gobierno no nos diga cuáles son los planes y programas que están siendo mal evaluados, nosotros no le podemos dar carta libre para que empiece a subir los impuestos, a gastarlo en cosas que hoy día a lo mejor no se está gastando bien. Ahora, entendiendo todas estas cosas que eventualmente van a ser mucho más clarificadas a medida que se avance, Gloria, te quiero preguntar, ¿cómo pudo suceder una cosa, el mérito por cierto es de republicano, pero si tú le preguntabas a cualquier persona hace 6, 7 meses atrás con respecto a la centro derecha o a la derecha, etcétera, todos te iban a decir, perdóname, aquí estamos en las listas de esta la UDI, está Renovación Nacional, está Evópoli, que entró muy fuerte por la... Y después viene un partido chiquitito que está creciendo y qué sé yo. ¿Cuál es la explicación que se dan ustedes a ustedes mismos para el resultado de lo que pasó ayer, como coalición? Yo creo que todavía es prematuro. Esto pasó ayer y como digo, me parece que el fenómeno es bastante más complejo. Pero creo que el mensaje y la sintonía con endurecer la mano contra la delincuencia, contra la inmigración ilegal, la ola violenta que tuvimos que enfrentar en Chile muy duramente y fue representada por un lenguaje también duro contra eso. El lenguaje o la oferta de mano dura contra eso, yo creo que empezó a crecer justo cuando también empezó a aumentar la delincuencia. Se juntaron varias cosas y creo que en eso fueron ¿Qué responsabilidad eficaces. tienen, por ejemplo, los dos gobiernos del presidente Piñera en ese sentido? Que fue representante de... Quiero hacer un inciso, si se me permite, sobre eso, porque todas las franjas, y de nosotros de hecho medio en broma medio en serio decíamos que hasta el Partido Comunista parecía franja del Partido Republicano a veces, todas las franjas hablaron de seguridad, todos los partidos están hablando de seguridad. Recordemos, por ejemplo, quiénes son los autores de la ley Naín Retamal, no solo diputados del Partido Republicano, también diputados de la UDI, de RN, también diputados de Evópoli, incluso diputados de Centro. Entonces, aquí todos estábamos haciendo un esfuerzo. Nadie podría decir que la ley Naín Retamal es una ley así como más o menos, no, una ley de mano dura. Y aquí la firmaron todos. Entonces, el sostener, y esto yo no me puedo meter en los análisis internos que hacen, pero sí puedo hacer un análisis desde afuera, el sostener que nuestro resultado solo se explica porque teníamos un discurso duro
contra la delincuencia, yo creo que se queda corto, porque sobre eso hay otras razones que también lo tienen que explicar, porque Duro también era la UDI contra la delincuencia en el Congreso, en su franja, los demás también lo eran. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y aquí quizás me pueda equivocar y en el futuro alguien va a sacar este video y decir, mira, Mesa dijo esta cuestión y no era así. Pero yo creo que es la consistencia en el tiempo, el no haber variado, que a lo que dijimos hace 4 años cuando nacimos, lo dijimos hace 2 años cuando éramos el partido más chico dentro de la centro-derecha, claro, lo estamos diciendo ahora. Pero cuando tú ves cómo han evolucionado las preferencias de las personas y te encuentras con encuestas que dicen que las personas prefieren menos libertad y más restricciones para controlar la delincuencia, es un cambio bien sustantivo en la sensibilidad de las personas. Y yo creo que eso caló fondo. Pero usted está diciendo que republicanos Tanto así que se presentó una ley Naín Retamal firmada por diputados del sí, Chile Vamos pero también. está diciendo que republicanos de alguna manera representan menos libertad a cambio de más seguridad. Mi impresión es que dado el aumento fuerte de la delincuencia, que es un hecho, a mí en la campaña me tocó conversar con mucha gente. No había nadie que no pusiera como tema uno la delincuencia. No, pero la inseguridad. Sí, pero le quería ver si me puede responder eso. ¿Usted está diciendo que republicanos representa menos libertad a cambio de más seguridad? No. Digo que hay encuestas que reflejan que las personas han revelado y han declarado preferir una pérdida de libertad frente a la posibilidad de que se controle la delincuencia. No digo que republicanos lo haga, pero republicanos sintonizó con ese sentimiento. Solamente porque me la dejaste dando bote, Sí. Gloria. Ya un tipo con Fernando no se puede hacer eso. No, pues sí, Sí. a mí me gusta conversar, pero me dejaste dando bote, me trae a colación uno de los refranes más poderosos de Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, que decía: aquellas personas que creen que hay que restringir la libertad para tener más seguridad, se van a quedar sin libertad y sin seguridad. Totalmente. Porque a la larga la situación empieza a tensionarse porque la gente se siente con menos libertad y empieza a actuar más. Para nosotros, como partido de centro derecha liberal, la libertad es un valor intransable, absolutamente. Lo que yo estoy diciendo es que hay encuestas que reflejan que ese es el sentir de las personas y ese sentir hace que sintonicen con una oferta que además es una oferta que no ha sido gobierno, que apunta justamente en ese punto. Porque llevamos un año en el Congreso, o sea, no es que tampoco estemos como vírgenes en el mundo público. Perdón, esto no es una crítica, estoy solamente haciendo el punto de que yo estoy aclarando. Mi impresión es que hubo una mejor sintonía en el discurso de ustedes con ese sentir popular. Una pregunta, ¿vas a ir al Consejo como la única delegada más consejera de Evópoli? La pregunta es o son republicanos el aliado natural de Chile Vamos? A partir de ahora, para ese creo que una consejo, cosa que no puede pasar en el Consejo y que yo por lo menos voy a hacer el máximo esfuerzo por proteger es que el Consejo no se confunda con la discusión de política contingente. Sí, no, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque Y creo que sería un riesgo muy grande. Y esto no es de alianzas. Aquí somos 50 que vamos a escribir la Constitución que tiene que estar vigente para gobiernos de izquierda, de derecha y de centro para las siguientes décadas. Entonces, no podemos contaminarlo con esta discusión de más corto plazo, más inmediata, y creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de mirar el país de manera mucho más amplia. Claro, uno pensaría que la respuesta de si republicanos son el aliado natural de Chile Vamos iba a ser sí, de inmediato. No fuese la respuesta. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque en una entrevista dijiste que era muy difícil llegar a acuerdos con republicanos, que era muy difícil para ti y que probablemente se iban a tener que abrir, casi que era más fácil llegar con el Partido Comunista, no recuerdo las palabras exactas. Lo dijo Hernán Larraín, de hecho. Perdón, no lo dijo Hernán Larraín, quiero aclararlo. No lo dijo Hernán Larraín, incluso hoy día yo tuve que aclararlo también en otra parte. Yo lo escuché, no lo dijo nadie de nuestra parte. Escucharon mi frase, yo dije casi como que era. No dije que era. Pero yo no lo he dicho ni siquiera casi como que era. Tú dices que no dijo Hernán Larraín lo que tú dices que dijo. No lo dijo. Y lo aclaro a raíz que no lo dijo. A raíz de que Luis Silva
dijo que tú habías dicho eso, lo del Partido Comunista. Pero bueno, lo que sí dijiste, porque eso yo lo aclaré hoy día porque sí. yo no lo he dicho nunca. Ya, pero reviso. Dijiste que era muy difícil llegar a acuerdos con republicanos y que se iban a abrir probablemente ustedes desde Chile Vamos a la izquierda democrática, entendida para ti como el socialismo democrático. ¿Y qué Sí, pasó lo ahora? dije en un momento Ya. relacionado con la postura de ellos respecto a este proceso. La postura republicana. Republicano se retiró de la mesa en que estaba desarrollándose el Pacto por Chile, el Acuerdo por Chile. Lo criticó durante todo el proceso. Después lo criticaron más ácidamente el acuerdo mismo, cuando terminó. Y yo parto de la buena fe de interpretar que cuando decidieron participar, deciden participar respetando todas las reglas. En el momento en que republicanos, antes de decidir participar y respetar las reglas, era muy difícil pensar en una alianza con un socio potencial que tenía un objetivo totalmente distinto. Ellos declararon que rechazaron para no cambiar la Constitución, nosotros rechazamos para tener una nueva Constitución. En ese contexto es que a mí me salía muy difícil pensar en un socio que tenga una expectativa y un objetivo en la dirección completamente opuesta. Ahora, cuando Republicano decide competir y presentar candidaturas en todo Chile y jugarse por ese proceso, yo entiendo que van con la mejor intención de que se cumplan todas las reglas y que todos estemos en igualdad de condiciones para discutirlas. Bueno, tenemos la última intervención antes de terminar, tú, José. Sobre este mismo punto, a ver, a nosotros siempre como Partido Republicano siempre se nos ha exigido dar explicaciones prácticamente de todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que se dice que íbamos a hacer y que no hicimos. Nosotros en ningún momento dijimos que no íbamos a participar si es que había un proceso constituyente. Dijimos que no lo queríamos. Fuimos súper claros y precisos en eso. En el momento en que ese acuerdo se conoció, porque ni siquiera se había todavía votado en el Congreso, hicimos una rueda de prensa en el Congreso en donde estuvo Arturo Esquella, nuestro presidente, donde incluso estuvo José Antonio Kast, y dijimos, vamos a votar en contra, vamos a hacer todo lo posible para que esto no ocurra, pero si ocurre, porque es nuestro deber y es nuestro derecho representar a los chilenos, vamos a participar. Entonces, asumir a priori como que nosotros no íbamos a participar o no íbamos a respetar las reglas es no, quizás... Perdón, yo no he dicho eso ni de cerca. Ya, se entendió mal entonces, Sí. pero para cualquiera asumir que nosotros no íbamos a respetar las reglas, yo creo que es desconocer cuál ha sido... No, perdón, Por lo eso que digo, yo dije es que lo que ustedes problema. declararon Sí. era que no le gustaba este proceso, Sí, po. que no le gustó el acuerdo, Pero nunca dijimos pero que no lo íbamos a que participar, digo, po. no, Y que nunca dijimos que no íbamos a respetar las reglas y son exactamente tus palabras recién. no, yo no he dicho que no van a respetar las reglas, yo dije... El programa se puede repetir después, se va a ver. Lo que dije es, dado que decidieron participar, acogen las reglas. Pero yo dije eso es- exactamente lo contrario de lo que eso tú es estás lógico, diciendo. pero, está bien, si esto después la gente va a ver la repetición y se va a dar cuenta. El punto es el siguiente. No, es que hasta tan fácil parece los acuerdos el punto es entre el siguiente. republicanos y Es que a ciudadanos. eso quería ir, Mónica, justamente porque los acuerdos, y esto es un error que en general la política tradicional creo yo que comete, no son cuestiones pétreas a priori como que ya nos ponemos de acuerdo y votamos todos juntos todos, porque evidentemente entre Evópolis y Republicanos, entre RN y también entre la UDI y Evópolis, y también pasa, hay diferencias. ¿Qué es lo que nosotros postulamos y creemos que debiese pasar en este proceso? Unidad en aquellas cosas en las que hay sintonía. Yo creo que hay mucha sintonía con Chile Vamos en, por ejemplo, cuál es la forma de Estado, en, por ejemplo, si Chile tiene que ser presidencialista o no, si Chile tiene que ser un Estado unitario, y hay otras cosas en las que no va a haber unidad. Nosotros no le tememos al disenso, no tenemos ningún temor a tener opiniones encontradas. Yo no tengo ningún problema en que tú representes lo que tú crees, en que nosotros representemos lo que nosotros creemos, y después, ¿cómo se resuelve esto en democracia? Se vota dentro del Consejo, y lo que sea mayoritario va a quedar en la propuesta de Constitución. Y al final veremos si es que nos gusta o no, respondiendo a la pregunta de entrada de Fernando, Es una si es que forma aprobamos o de- rechazamos. ¿cómo se- Es cierto, sin embargo yo haría un esfuerzo adicional que va más allá de la regla estricta de los votos. Aquí hay un consenso que es necesario asegurar. Y eso es lo que la ciudadanía espera. El consenso Y a no es mí un me bien en sí gustaría mismo. mucho contribuir a que Oye, eso ocurra. Tienen harto de qué conversar. Sí. Hasta cómo se define acuerdo. ¿Es acuerdo sentarse a conversar y O no. votar a favor Pero, de que están ya de oye, acuerdo? ¿O es muchísimas sereno? gracias por haber estado con nosotros, Gloria, José.
Y vamos a estar seguramente conversando y vamos a estar viéndolos incluso en otras partes. 5 meses muy entretenidos. Generarse, hay una nueva conversación que nace a partir de lo que pasó ayer. ¿Hacemos una pausa? Sí, pues. Hacemos una pausa y después volvemos con nuevos entrevistados.